Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper felices como yo en este domingo 22 de septiembre. En este video mi propósito de este día de hoy es comentarles cuál es la diferencia, un tema de programación, cuál es la diferencia entre una clave primaria y una clave única en base de datos, modelo físico, ¿sí? Este va a ser una breve introducción donde voy a explicar la diferencia entre la clave primaria y la clave única, que son elementos parecidos, pero no son exactamente lo mismo. Hay una pequeñita diferencia, ¿sí? Así que sin más preámbulos, arranquemos, ¿sí? ¿Saben cuál es la diferencia entre una clave primaria y una clave única en base de datos? Ya sea el modelo físico o el modelo lógico, que les voy a explicar en el próximo video. La clave primaria es una clave que se identifica en una sola tabla, es una restricción que se identifica en una tabla y se caracterizan en que en la misma tabla no puede haber más de una clave primaria, es decir, no puede haber dos claves primarias repetidas. Tampoco pueden permitir valores de tipo null o de tipo nulos, ¿sí? Y también es que los valores no pueden ser repetidos a la vez. Por ejemplo, si en un campo hay un número 1, bueno, ese 1 no se puede repetir dos veces, ¿sí? Ese es un ejemplo de la clave primaria. Y la clave única es otra clave que se identifica en una tabla, ¿sí? Pero acá la diferencia cambia un poquito. En la clave única puede haber dos claves únicas en una tabla y también puede aceptar valores de tipo null, ¿sí? Solo que tampoco no puede repetirse dos valores a la vez en una clave única. Existen tanto clave primaria simple como clave primaria compuesta. La clave primaria simple es una restricción que puede tener un solo campo nomás, no puede haber más de un campo. Por ejemplo, en una tabla llamado alumno, la clave primaria puede ser el ID, ¿sí? Una clave primaria simple, y en la clave primaria compuesta es donde puede haber más de un campo en una tabla, pero la clave primaria solo puede repetirse una sola vez, solo puede haber uno en una tabla, ¿sí? En la clave compuesta puede haber dos campos a la vez, o tres, o incluso más. Por ejemplo, el DNI de una persona o el ID de otra persona, ¿sí? Eso puede ser ejemplos de clave primaria compuesta porque los valores de la misma no pueden ser repetidos. No puede haber dos, uno en ID, por ejemplo, que les voy a explicar eso en mi computadora, ¿sí? ¿Se entienden? Bueno, esa es la diferencia mínima que hay entre una clave primaria y una clave única. Les voy a explicar todo eso con mi computadora en MySQL para que se entienda mejor, ¿sí? Continuando con el video, ya me dirigí a MySQL Workbench, que es mi base de datos, ¿sí? Así que empezamos. Acá creé la base de datos negocio con las tablas proveedor y cliente y sus campos son ID y nombre del proveedor. También para cliente el ID, el nombre y el número de teléfono. Acá creé una clave primaria en ID, pero de tipo siempre not null. ¿Qué pasa si yo le sacara null y dejaría así como primary key? Acá me saltaría un error diciéndome que las claves primarias deben ser not null. Me pide que utilice clave única en lugar de clave primaria. Esta restricción no te deja poner valores nulos porque ¿qué pasa si la clave primaria tuviera valores nulos? La misma iba a surgir redundancia de datos e información imposible. La redundancia de datos sería como, por ejemplo, supongamos que dentro de la tabla proveedor tiene ID un número 2 con un nombre y hay otro 2 con otro nombre. Es como que está permitiendo repetición de cada valor, por el cual eso le impide identificar cada valor únicamente. ¿Se entiende? Por eso la clave primaria debe ser no null, no puede ser null. Voy a crear la tabla presionando en este icono. Después creo otra tabla presionando el mismo icono. Crear tabla para cliente. Por ejemplo, la clave única sí te acepta valores nulos. En cambio, la clave primaria no. Así que vamos a insertar ahora los valores. Ya inserté uno acá, ¿sí? Y ahora
si inserto este, miren, error code, no se puede duplicar en una clave primaria los valores, ¿sí? Así que tenemos que cambiar por un 9 y por un 16. Ahora insertamos los datos. Ahora me voy a la tabla con las dos claves únicas, que se llama cliente. Presiono acá, todo está bien, pero si ahora presiono acá con un nombre distinto, me dice lo mismo en la clave primaria, que no puede ser los valores repetidos. Así que tenemos que cambiarlo. Ramiro tiene un ID de 7 con un número de teléfono que dice acá. Juan tiene su ID número 14 con su número de teléfono que dice acá. Y Rebeca su ID con este número y su número de teléfono está acá. Así que voy a darle de vuelta. Después de crear las tablas, voy a consultar la tabla proveedor que dice el ID tiene un 2 para Gustavo y este tiene un 9 para Juliana y 16 para Paula, que sería el nombre de los proveedores. Ahora voy a ir a clientes. Esta clave única junto con el ID y número de teléfono. Ramiro tiene un nombre con el ID 7 y su número de teléfono. Juan el ID 14 con otro número de teléfono distinto. Por último, Rebeca tiene su ID que es 21 con su número de teléfono. La clave única y la clave primaria son restricciones distintas. Conclusión, la clave primaria y la clave única son parecidos, pero no son exactamente lo mismo, porque uno es mucho más estricto que el otro, porque no puede aceptar valores nulos, no puede haber dos valores repetidos y tampoco no puede haber dos claves primarias en una tabla. En cambio, la clave única sí puede haber dos claves únicas en una tabla, no pueden ser repetidos los valores, pero puede aceptar valores nulos. ¿Se entendió? Y bueno, eso era todo el video por hoy, gente, sí. Así que yo ya estoy en modo monje y no subí el video antes porque estaba editando mucho y yo estaba muy ocupado con el tema de mi facultad. Además, les tengo que comentar que este es el último video hasta ahora y no subiré más por lo menos en 3 meses porque este año tengo un objetivo que es recibirme de analista de sistema y estoy tan contento y tan entusiasmado en recibirme. Así que, gente, les voy a tener que cortar de YouTube. Tendré que salir por un tiempo, sí. Así que no se preocupen si no subo más ningún video, sí. Así que hasta luego.